Muy buenas tardes, gente de la UNADM. Les habla Miguel Ángel Vargas Cruz, aquí en su podcast resucitado por una sola ocasión, porque me pidieron algo que no me esperaba. Yo en el proyecto terminal les había dicho que ya no iba a hacer más podcast de la UNADM, porque ya no tengo mucho interés en hacerlo. Pero me buscaron para, alumnos, para hacerme preguntas sobre lo que mencioné, sobre lo oscuro de la UNAM. Voy a cambiar la tónica, porque yo ya les hablé del elefante en la habitación en el podcast de Proyecto Terminal. Entonces se me hacía ya un poco trivial que yo les explicara, porque eran más hacks que algo que a lo mejor, que algo que les sirviera mucho para terminar sus tareas. Pero lo que no pensé en ese momento tal vez fue que lo que yo les iba a dar sí les iba a servir en su formación. Aunque hay métodos más sencillos actualmente como la inteligencia artificial, aún así hay un espacio para que ustedes puedan aprovechar lo que yo les iba a dar como recomendación. En este momento no voy a hacerlo tan profundo como lo planeaba hacer. Yo les pensaba hacer un tutorial. Cuando empecé a hacer el podcast. Porque cuando empecé a hacer el podcast todavía no existía la inteligencia artificial que tenemos actualmente. O sea, era muy sí existía obviamente, pero me refiero a tenía muchos errores. Y aparte también ibas a pasar más tiempo corrigiendo que si lo hicieras de cero. Entonces todavía no era el momento ideal, y ahí sí valía la pena que yo les diera las herramientas y no que les recomendara tal cual, pues GPT-5 a lo mejor les hace todo. En este momento, como les dije casi en el video, el día de mañana iba a salir algo así, y casi, no fue casi, pero sí pasaron, no sé, ni un mes que salió GPT-5. Actualmente ya es muy bueno, incluso yo me imagino que incluso hasta en la versión gratuita debe ser bueno. Yo no pruebo la versión gratuita porque creo que está muy limitado. Comete muchos errores. La verdad no uso la versión gratuita, pero ya en la de pago, ya sea que paguen poco o que paguen mucho, ya la calidad es considerablemente mayor y es muy posible que ya les pueda hacer completa la tarea. Sin embargo, por lo que veo, las inquietudes que me han manifestado sí me desconcertaron un poco. O sea, quiere decir que son muy buenos alumnos, quiere decir que no quieren hacer trampa, que quieren aprender realmente cosas. Entonces, como lo que quieren es aprenderlo como tal, entonces sí vale la pena que yo por lo menos les liste las cosas que les iba a decir de lo oscuro del UNAM. Voy a decir varias recomendaciones. Hay algo que es inédito, o sea, eso sí no lo iba a decir, pero creo que sí lo voy a confesar. Hay unos hacks humanos, y eso sí los voy a decir. Eso no lo tienen ni en la inteligencia artificial ni lo tienen en ningún otro lado. Es algo que yo he contemplado. Tal vez algunos lo sepan, pero esto es algo que yo ya comprobé y que lo tengo muy bien medido, que posiblemente le sirva. ¿Y por qué sirve algo humano? Porque finalmente los que les revisan son humanos, no es inteligencia artificial. Si te revisara la inteligencia artificial sería imparcial, o sea, quiere decir que no tendría, obviamente sí tiene sesgos porque está entrenado con conocimiento humano. A lo que me refiero es que no tiene sesgos ad hominem, o sea, quiere decir que si tú le caes mal, la inteligencia artificial no te va a calificar mal. Sin embargo, un humano sí. Entonces, por ahí van los hacks que les voy a decir casi al final. Primero vamos a entrar en la parte un poco más académica. No les voy a decir los procedimientos, porque los procedimientos cambian mucho entre su sistema operativo, entre sus versiones, cuando ustedes lo vayan a probar, a lo mejor cuando escuchen este podcast. O sea, no vale la pena. Y de hecho, por ejemplo, si yo aunque hay pocos cambios de sintaxis en cosas que les voy a decir, también prefiero que lo busquen en determinado momento. Igual queda muy atrasado, pero incluso aunque la inteligencia artificial fuera casi perfecta, aún así les conviene hacer esto porque les trae conocimiento útil. Entonces no solo sirve porque, por ejemplo,
Si ustedes quisieran hacer algo confidencial, algo que no dependa completamente de una plataforma pública o de la inteligencia artificial, esto les sirve a la perfección, porque de cierta manera sí es confidencial. Incluso ustedes podrían recurrir a encriptar, pero esto no corre por interfaces públicas. Entonces es muy útil en muchos sentidos. Entonces sí, reconsiderando yo mi propia posición, creo que sí sería de mucha utilidad que yo les comparta este tipo de tips. Lo que ustedes van a investigar y que se va a quedar de tarea es que ustedes vean cómo. Les voy a confesar algo también. Esto eventualmente lo van a ver en una materia. Yo recuerdo, no me acuerdo en qué materia, porque fue una de las materias que acabé en un solo día. Pero no puedo recordar si es computación, si era... Creo que era algo de computación, no recuerdo exactamente la materia. Recuerdo que esa vez me conecté el último día por error y fue la única materia que alcancé a hacer, entonces acabé toda esa materia. En esa materia en específico les enseñan a usar una base de datos, que en este caso es MySQL. Lo pueden pronunciar diferente, MySQL o MySQL, para que no se vayan a perder. Este motor de base de datos es libre y aparte al ser libre pues es gratuito, o sea, quiere decir que no se los van a cobrar eventualmente, y es muy útil y es muy robusta. De hecho, por ejemplo, no por ser libre es menos potente, es más rápida que Oracle. Entonces es un gran motor de base de datos, es libre y les puede ser de mucha utilidad para guardar ahí una base de conocimiento. Este es el primer hack que yo les quería dar, que es hacer una base de conocimiento. Cómo funciona y por qué es muy útil, pero también hay que tener hay que ser mesurados en su uso, y aparte también no hacerlo así tan a lo loco. Ustedes a lo largo de la carrera van a ver diferentes marcos teóricos. Entonces, por ejemplo, hay una técnica que es muy vieja de administración del tiempo que se llama desgarrar y leer, que en este caso es cortar los pedacitos más importantes de las cosas y guardarlos. En el pasado, cuando se usaban libros o cuando usaban revistas, la gente recortaba pedacitos y los iba guardando como si fueran tarjetitas o información muy valiosa. Pero actualmente nosotros lo podemos hacer de manera digital, entonces ya no aplica tanto eso de desgarrar y leer. Pero ustedes pueden hacer ese cuaderno de recortes en esa base de datos. Entonces lo único que tienen que hacer es hacer un campo en la base de datos. Ustedes van a investigar cómo se hace. Es importante que lo investiguen para que ustedes tengan el bagaje, para que tengan la experiencia de investigar. Se lo podrían pedir a la inteligencia artificial, pero tal vez sí sería muy útil hacerlo a la manera retro, de que ustedes busquen la sintaxis de cómo instalar una base de datos. Por ejemplo, yo les recomendaría usar Linux. Ese sería el primer hack, pero no se los voy a recomendar ahorita porque no a muchos les gusta directamente migrarse a Linux, porque les implica un cambio grande. Lo pueden usar como máquina virtual incluso, pero lo potente de Linux es que uses Linux de manera nativa. Entonces, bueno, este sería como el hack 0, usa Linux, pero me lo voy a brincar y no voy a entrar mucho en detalles. Y aparte, como las distribuciones cambian así de la noche a la mañana, bueno, no de la noche a la mañana, pero sí salen muchas distribuciones y algunas quedan atrás y otras las sustituyen, etcétera. Les voy a poner un ejemplo. En el caso del CERN, ellos tenían Scientific Linux y después se cambió a CentOS y ahorita ya está por Alma Linux. Entonces dices, o sea, que yo les haga una recomendación de una distribución está de más. Mejor la que ustedes consideren mejor o con la que se adapten mejor y se den un tiempo para explorar en su momento, agarren esa y trabajen sobre Linux, porque es muy potente y es muy rápido también. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes trabajan en Linux, las cosas van a correr X más, o sea, por ejemplo, puede ser doble, triple, 10 veces, 100 veces más rápido, depende de que estén corriendo, obviamente. Entonces es muy útil el conocer Linux, pero ese sería como el hack 0. Regresando al hack 1, que es el de la base de conocimiento, vamos a suponer que ustedes ya instalaron su MySQL. Ustedes pueden hacer un campo de long text para que se puedan extender lo que ustedes quieran. Si solamente van a hacer recortes pequeños, podrían hacerlo como text, pero no, yo les recomiendo long text porque a veces van a querer meter algo largo, entonces ahí no les va a fallar el long text. Si van a meter algo demasiado largo,
también tienen ustedes que asegurarse que no haya límites, porque luego por el mismo software viene limitado en el tamaño del input. Entonces, les digo, depende de su instalación. Pero si viene limitado el input, solamente hay que cambiarle el tamaño del input, porque si tienen, no sé, un recorte, que obviamente no será un recorte, casi que están el libro, digamos, si tienen un recorte de 20 megas, pues ese recorte hay que meterlo en long text, y aparte aumentarle la capacidad a la base de datos para que quepa algo grande. Yo les recomiendo mejor recortes para que sean más concisos, porque igual entre más largo sea su recorte, ustedes más se van a tardar en buscar dentro de ese recorte. ¿Y cuál es bueno, en mi caso no hay problema. Yo puedo directamente indexar libros y decir, yo ya sé más o menos en dónde está eso. O por ejemplo, en el índice luego me guío y ya sé dónde están las cosas. No es que yo memorice los libros, porque ya saben que he subido ahorita en mi blog unos 1600 libros. Obviamente no me los memorizo, pero yo recuerdo casi, o sea, con mucha claridad dónde están las cosas. Entonces, si ustedes pueden hacer eso, pues no necesitan meter todo el recorte, pero a lo mejor indexan el libro, o sea, como un recorte de buscar en tal libro, y ya nada más hacen una referencia a donde la tengan en la carpeta. Es muy importante que sean ordenados, porque si ustedes no manejan buenos nombres en los títulos de sus libros, es más difícil encontrarlos. Entonces, yo lo que hago es ponerle el título al libro. Si el título es muy genérico, le pongo hasta el autor, pero prefiero dejar los nombres cortos. Entonces, esa es una recomendación. Y también cuiden la sintaxis. Aprendan primero la sintaxis de la base de datos. De hecho, ustedes pueden usar otro motor de base de datos, ¿no? Esta nada más es una recomendación, pero ustedes pueden usar lo que quieran siempre y cuando les funcione. Pueden usar hasta Access. Es horrible Access, es muy limitado, se les va a tronar, es muy lento. Pero si ustedes sienten cómodos con Access y quieren pasarse por el arco del triunfo, mi recomendación, adelante, lo que a ustedes les funcione. El chiste es que ustedes empiecen a manejarse en la informática, porque es muy útil la informática en matemáticas y en general. Incluso aunque la inteligencia artificial nos llegue a rebasar en absolutamente todo y en todos los contextos, sigue siendo muy útil por la parte confidencial que les comento. Incluso aunque ustedes corrieran local su inteligencia artificial, de todos modos la inteligencia artificial puede tener algún hoyo. Entonces, para que no haya ese tipo de hoyo, pues esa sería la manera de manejarlo de cierta manera confidencial, si lo quieren hacer en local. Entonces, es una recomendación útil. Son escenarios un poco locos, pero a lo mejor a 1 de 1000 le va a servir mi recomendación. Después, ustedes básicamente con el puro MySQL pueden hacer este tipo de dinámica, no necesitan otra herramienta. Sin embargo, a veces por utilidad, o sea, incluso por ejemplo para movernos entre lugares, que no requieras interfaces, que no requieras más software, o sea, porque por ejemplo ustedes pueden administrar con cierto software la base de datos, pero si ustedes quieren hacer cosas especiales o pedir, o por ejemplo hacer algoritmos ya un poco más sofisticados, se puede hacer directamente desde MySQL, pero por ejemplo hay veces que tú quieres mezclar funciones que programes o cosas que hagas dentro de un lenguaje con tu base de datos. Entonces ahí conviene, hay un nivel que se llama es alto nivel en programación, que son los lenguajes de script. De hecho, actualmente se podría decir que el vibe coding es lo más alto en nivel de programación. Les digo, de la noche a la mañana salen este tipo de cuestiones, que actualmente lo más alto sería hacer el vibe coding, que ustedes le piden a la inteligencia artificial que les programe un script. Eso se llamaría vibe coding, así le llaman ahora, vibe coding. Y esto nació, o sea, hace 2 años, para que me entiendan. Yo alguna vez incluso le comenté a un alumno que hay muchos niveles. O sea, por ejemplo, sí puede ser muy, muy cómodo escribir en Python o en PHP, aprenderlos como tal. Pero sí, de hecho yo ya conocía el vibe coding, o sea, lo que no se llamaba así, pero yo ya sabía que se podía hacer así. Entonces para mí no fue sorpresa lo del vibe coding, pero actualmente ya nada más les requiere el lenguaje natural, ya no requieren programar. Pero ¿por qué es útil programar?
porque está más cercano a las matemáticas y está más cercano a la lógica. Entonces, ustedes pueden recortar considerablemente la lógica, incluso aunque la inteligencia artificial los rebase y ustedes después quieran afinar. De todos modos, está más en contacto la lógica si ustedes lo hacen muy comprimido. Entonces, se puede volver algo poético. Sí, estoy contemplando que tal vez mientras escuchen este podcast, ya la inteligencia artificial lo superó por muchísimo, ya no digamos por poco, por muchísimo. De todos modos, si ustedes no quieren que se les pudra el cerebro, es un tema muy interesante. Programar es algo muy delicioso que sirve. Sí, se pueden acercar por los lenguajes de script para hacer sus interfaces y jugar con la base de datos como un primer acercamiento, pero yo siempre recomiendo bajar ir a bajo nivel, que en este caso, por ejemplo, hay lenguajes muy versátiles como C++. De hecho, yo sé que muchos que sí son programadores saben lo poderoso que es C, saben cuánto se usa C. C++, que es una extensión. También, bueno, o sea, que de hecho tiene personalidad propia, pero vamos, entienden a lo que me refiero. Hay otros lenguajes también, si lo quieren ver, incluso como Fortran. La ventaja de Fortran es residual versus C, entonces te conviene más programarlo en C, en dado caso. O sea, que tú te acostumbres al entorno, o sea, a programar en C, que versus nada más hacer los scripts específicos en Fortran. Sirve que programes en lo que sea, porque te aporta más lógica a tu manera de programar. Pero si me lo preguntan a mí en cuanto a preferencias, sería muy cómodo C, porque también podemos bajar todavía más a nivel. O sea, ¿y a qué me refiero con bajar más? La mayoría de los programadores se va a quedar en C. O sea, en cuanto a bajar, porque por ejemplo en ensamblador la desventaja es que cada uno tiene su ensamblador, entonces eso complica un poco las cosas. Entonces por eso se usan estos tipos de lenguajes. Pero por ejemplo, cuando se baja en ensamblador, hay un ensamblador que actualmente vale mucho la pena conocer. No el ensamblador normal de la computadora, sino por ejemplo el ensamblador en computación cuántica. Es muy útil porque te conecta directamente con la mecánica cuántica. Entonces, desde un punto de vista académico, te ayuda mucho en matemáticas, física, o sea, conecta muchas disciplinas y te aporta muchísimo a la lógica. De hecho, te va a romper la caja en cuanto a la lógica, porque la lógica que manejan muchos en matemáticas va a estar muy restringida versus la lógica que puedes abarcar cuando expandes hacia la mecánica cuántica, que uses lógica cuántica para que me entiendan. Entonces es una herramienta muy rica, como les comento. Esto no es indispensable ya, sin embargo es utilísimo. Y por ejemplo, como ya les comenté, si no quieren que se les pudra el cerebro, esto es una cosa hermosa. Entonces es bastante interesante, es algo muy útil. Por el momento el cómputo cuántico no está en su pico, o sea, porque todavía está en desarrollo, pero ya es útil. O sea, de hecho yo ya he hecho muchos desarrollos en cómputo cuántico, cosas que son útiles. Entonces, por eso, o sea, no los quiero empujar, pero es muy útil que se den un clavado por aquí, por si a ustedes les interesa incluso la física. Entonces, aquí van las recomendaciones de un entorno. Y también es muy útil que aprendan HTML. Sí o sí, porque les ayuda a comunicar en web. Entonces, no todo va a ser siempre inteligencia artificial. Si tú solamente eres un consumidor, pues sí. Pero si tú generas conocimiento, una forma muy sencilla es que lo hagas por HTML. Claro, tú puedes publicar tu paper y va a salir en PDF. O puedes publicar en tu libro igual en PDF o como ustedes quieran. Pero si ustedes quieren publicar a gran escala, es muy útil que sepan HTML porque es como en lo que pueden documentar. Pueden documentar por TXT en un GitHub. Pero si ustedes quieren un formato muy útil, muy, muy, muy rico para visualmente aportar información, HTML es buenísimo. Y por ejemplo, con HTML ustedes pueden combinar Matjax para que ustedes puedan meter látex en HTML. Yo hice mi propia versión del Matjax, no de Matjax, perdón, de látex, pero ya no lo exprimo tanto porque pues ya la gente ni lee. Entonces, el último que hice fue un curso del Meet que traduje para ustedes. Que bueno, si lo usan, si no, pues no importa, no pasa nada, pero yo me divertí haciéndolo. Entonces, pero como les comento, ya como la gente no lee, pues ya no es tan necesario,
Pero, por ejemplo, lo que sí te va a hacer la chamba en buena manera es que conozcas Madjax, porque puedes meter látex en HTML, ahí puedes meter imágenes, puedes meter animaciones con JavaScript, y si todo esto les da flojera, pues sí, sinceramente la inteligencia artificial les puede hacer las interfaces, pero es muy divertido hacerlo. Esto, o sea, el HTML como tal es muy divertido, el JavaScript es muy divertido. JavaScript es un lenguaje horrible. Tiene muchos tiene muchos errores, tiene muchas cosas criticables. No me voy a meter en esto en este podcast, no porque si no me hará cosas muy largas y los voy a dormir, pero así como también tiene muchas cosas criticables, tiene muchas cosas lindas el JavaScript. Entonces es muy útil, es muy interactivo, es muy ligero si lo saben programar, entonces yo considero que es una gran herramienta. También tienen el CSS, que es el que, si ustedes separan la estructura del estilo, eso es muy útil porque les ayuda más fácil a leer y a indexar y a explotar la información. Entonces, esto es si ustedes quieren estar tras bambalinas. Si ustedes van a ser solamente consumidores, pues obviamente con que entiendan que GPT-5 les hace la tarea, pues no hay nada que aportar. Aquí estoy asumiendo que ustedes tienen interés y que tienen curiosidad científica. O sea que a pesar de que hay algo que los rebase en todos los sentidos sabidos y por haber, ustedes todavía tienen esa chispa por investigar y por aprender. Entonces, por esto se me hace valioso darles estas recomendaciones. ¿Sí? Ustedes pueden ahondar con inteligencia artificial, no hay problema, pero también les recomiendo usar libros que sean sólidos para que cada vez va a alucinar menos. De hecho, por ejemplo, ahorita la versión de $200 al mes ya tiene 0.5 de alucinación. Es muy baja la alucinación. De hecho, no sé, tendría yo que hacer un contraste, pero hay libros que también tienen errores. Entonces, o sea, no crean que todo está libre de errores. Hay papers que están mal, entonces todo es así como que criticable. Siempre hay que mantener a la vista las cosas y contrastarlas para saber si funcionan o no funcionan. Tanto si funciona lo de la IA, tanto si funciona lo del libro, tanto si funciona lo del paper. Siempre hay que contrastar. Entonces, digamos, nunca nos vamos a quitar esta parte de contrastar. Bueno, eventualmente se va a volver muy buena la inteligencia. Va a llegar a una superinteligencia, pero vale la pena contrastar. O sea, porque igual, aunque tú le delegaras toda tu vida a una inteligencia artificial, en muchos sentidos podría valer la pena que tú mantengas tu agencia, en el sentido de que aunque tú seas muy malo tomando decisiones, puedes usar tu juicio y decidir desobedecer algo que te haya recomendado, por muy bueno que sea, simplemente por experimentar. Entonces, no me quiero poner apocalíptico respecto a la inteligencia artificial. O sea, simplemente les estoy poniendo algunos escenarios. Y de todos modos, es muy padre aprender este tipo de cuestiones. Se acabaron las recomendaciones que yo les quería hacer. Bueno, o sea, es que yo puedo adentrarme en todas las recomendaciones que les acabo de hacer y agregarles más información. O sea, por ejemplo, yo a lo largo de mi vida he programado unos 30 lenguajes de programación. Podría hablarles de cada uno, pero no tiene sentido. Hay algunos lenguajes que son interesantes, que tienen que ver con matemáticas, muchos tienen que ver con la demostración, muchos tienen que ver con lo que nos gusta. Entonces vale la pena que lo exploren, y de hecho le pueden preguntar a la mismísima inteligencia artificial a qué me refiero. Incluso, por ejemplo, el Génesis, ¿no? O sea, incluso no sé, Agda, Prolog, algunos lenguajes que son especializados. Hay muchísimas alternativas. Entonces ustedes pueden explorar incluso por gusto, o sea, por aventarse un clavado y decir y por qué eran las cosas así. Actualmente, incluso, aunque no lo encontraran en documentación o no encontraran sus dudas muy específicas, ahí sí sirve mucho la inteligencia artificial. Podría aclararles muchas de sus dudas, porque hay información que es muy oscura y hay mucha información que desaparece con el tiempo. Entonces, podría estar incluso entrenado con eso la inteligencia artificial y ya no estar disponible. Entonces, ¿puede servir? Sí, pero pues bueno, o sea, es una experiencia para que se vayan ahí navegando. Ya hablamos de la parte técnica. Ahora vamos a hablar de la parte más oscura. Estos son hacks humanos. Actualmente yo creo que ya no tendrían tantos problemas por lo mismo del elefante en la habitación. Yo creo que los maestros ya van a perder menos tiempo en revisar, y también la van a hacer menos de jamón, porque como ya es IA contra IA, el maestro les va a revisar con IA y ustedes van a contestar con IA.
yo creo que ya no va a haber tanta fricción. Yo creo que nada los van a, o sea, yo me imagino, es una predicción como que tengo. Yo creo que les van a hacer menos problemática su estancia en la universidad. Pero sí depende, bueno, aunque todo se los haga la IA, de todos modos yo les recomiendo, como ya dije, que mantengan su agencia, que mantengan ustedes el criterio para explorar las cosas y que hagan, y si van a hacer la carrera, que la hagan como la quieren, o sea, que la exploren de verdad, no nada más que se las haga la inteligencia. Entonces, hablando de la parte humana, vamos a suponer, les voy a hablar, esto puede ser tanto hacks, si les sale algún maestro así, o les puede servir como experiencia retro, o sea, porque esto se puede ver como visto hacia atrás, porque también pueden haber maestros que no sea IA contra IA, sino que algún maestro que sí revise y ustedes que sí hagan su tarea. Entonces, en esos escenarios, y vamos a suponer que sea vamos a empezar, iba a decir algo así como que más morboso, ¿no? Pero vamos a empezar por los buenos maestros. Los buenos maestros no te van a dar lata. Pueden ser complicados, pero no quiere decir que sean malos. O sea, por ejemplo, te pueden exigir muchas cosas y eso está bien. Cuando te exigen cosas académicas, está bien el maestro. O sea, no se confunda y no malinterpreten un maestro que es muy exigente con alguien que es cabrón. Son cosas diferentes. Y ya que voy con esto. Los mejores maestros lo que te van a hacer es darte aportaciones, sugerirte cosas, expandir tu conocimiento. Navegarlo desde una parte humana puede ser interesante. Sí, la inteligencia artificial es muy buena en esto, muy buena en esto. Podrían hacerlo full inteligencia artificial, pero no está de más que escuches las opiniones de un humano. Es interesante. Algunas cosas pueden aportarte que sean interesantes. Entonces, vale la pena que ustedes exploren por ahí. Y no sé qué, bueno, o sea, yo creo que en el futuro, pues sí, bueno, o sea, como predicción, pues sí, van a ser maestros como que raros los que te toquen así, pero yo recomendaría así como por fetiche que disfruten esa parte. Que no nada más lo hagan ya tan robotizado a esta altura, que ya lo podemos hacer así como que robotizado. Yo ya acabé hace mucho tiempo la carrera como tal, o sea, las materias. Entonces, a mí no me tocó, pero se me hace como que muy obvio lo que va a pasar. Entonces, por eso hago los comentarios. Y también, como les comenté, yo no planeaba hacer este podcast, pero como sí vi retroalimentación, y sí, de hecho me hicieron preguntas muy específicas, dije, ok, tal vez sí vale la pena que yo hable de esto. He hablado poco, pero les he dado cosas clave. Esas cosas clave vale mucho la pena que las exploren por separado, e incluso que bajen más. O sea, incluso, por ejemplo, en la parte de programación, no solamente puedes programar por software. Ustedes pueden hacer sus interfaces lógicas con electrónica digital, que es la misma lógica que aprenden en matemáticas. Entonces es una forma muy lúdica de aprender lógica y pueden ver la potencia de la lógica en primer nivel. Yo hablé de esto ya en pensamiento matemático, pero vale la pena porque estamos hablando ahorita de hacks. Entonces, si ustedes quieren una manera constructiva de aprender lógica, y muy buena lógica, pueden aprender electrónica digital y aparte combinarla con lo que saben de ustedes de matemáticas. Es muy, muy rico, es una experiencia muy rica. Pero bueno, vamos a seguir con la parte humana. Ahora voy a hablar de los peores maestros. Los peores maestros son gente frustrada, o sea, simplemente tienen problemas psicológicos. A estos maestros regularmente lo que conviene es no hacerles caso. Es más, hasta les convendría reprobar la materia. O sea, dejar la materia y no hacerles caso en absoluto. ¿Por qué? Porque es una pérdida de tiempo. Son gente que solamente fastidia, no sabe más, no tiene más conocimientos, no te va a aportar conocimientos. Simplemente es gente que fastidia y quita el tiempo. Entonces, si ustedes tienen la opción, y digo la opción porque no se pueden dar el lujo si reproban varias veces, me refiero a si ustedes tienen la opción como tal de dejar una materia con que identifican a un güey con estas características, déjenla. O sea, ese puede ser un gran hack. ¿Cómo son este tipo de maestros? Yo, tanto en universidades como en preparatorias, como en toda mi carrera como estudiante, yo creo que ya los deben de conocer. Yo lo que hacía era ser sádico con ellos. Y sí, pues todos me la pelaban, ¿no? O sea, no tengo problema con eso. Pero yo, desde mi perspectiva,
O sea, actualmente viéndolo como adulto, creo que es más fácil que nada más les den el avión y ya. Entonces, este tipo de maestros, o sea, lo van a identificar muy fácil. Por ejemplo, aquí hay una combinación de hacks. Se pueden dar cuenta muy fácil porque si ustedes hacen las tareas muy rápido, es alguien que los va a fastidiar. Entonces, esto es un patrón muy consecutivo. O sea, esto lo hacen los maestros. Si lo haces muy bien, o sea, por ejemplo, si no cometes un solo error o lo haces muy rápido, o combinas los dos, lo haces muy rápido sin un solo error, te van a fastidiar. Entonces, y te van a fastidiar por cualquier estupidez. O sea, porque no les gustó algo. Y por gusto me refiero a algo subjetivo, ni siquiera es algo objetivo. Entonces a este tipo de personas es a las que hay que darles la vuelta. Y se identifican así. Si ustedes entregan algo muy rápido y lo hacen perfecto, ese maestro te va a fastidiar. Entonces ese lo puedes saltar. Este no te aporta nada. Los otros maestros que ya les comenté al principio son diferentes, porque por ejemplo son maestros muy curiosos, pueden saber muchísimo y también pueden aportarles muchísimo. Esos maestros valen mucho la pena. De hecho, por ejemplo, yo tomé un curso, yo les puedo hablar de diferentes carreras porque afuera de que estudié diferentes carreras, también estoy en diferentes entornos. Entonces, por ejemplo, hay maestros que son buenísimos. Por ejemplo, tomé un curso con un investigador que es uno de los mejores del mundo y de hecho él ha ganado el equivalente al Nobel en cuanto a cómputo cuántico y es un excelente maestro, ¿no? Entonces hay gente que es muy valiosa y no solo ese, o sea, también hay muy buenos maestros, incluso también en la UNAM. No son muchos y no son muchos en general en las universidades, pero sí los hay. Entonces cuando los hay, no nos confundan. Hay maestros de este tipo que son muy buenos, que son exigentes y podrían verlos como malos, pero no son malos. O sea, simplemente son exigentes. Y pueden ser estrictos, sí. Pueden ser picky también, pero te aportan. Los otros maestros no te aportan. Simplemente son caprichosos. Esas son las diferencias. Para que lo sepan identificar. Eso es como un hack. O sea, el hack, si ustedes quieren saber si alguien es de este tipo, es tal cual. Entreguen muy rápido y a la perfección las actividades. De esa manera se pueden dar cuenta quién es un nefasto. Y también, si ustedes quieren llevarse la carrera tranquila, yo les recomiendo no entregar rápido. Algo que es muy común, bueno, no es común, ¿cómo diría? Un maestro sano, que es la mayoría de los maestros, no te piden cosas de más. O sea, simplemente no tienen inconveniente con lo que entregues. O sea, simplemente si tienes las respuestas bien, te van a poner bien. Si tienes las respuestas mal, pues te van a poner algo mal y ahí te van a calificar, etcétera. O sea, no va a haber mayor problema. Pero hay unos maestros que sí tienen inconveniente, bueno, no inconveniente, sino que son más rígidos si entregas antes. Esto a mí nunca me afectó, pero yo me daba cuenta de que, por ejemplo, sí me tocó alguna vez, no recuerdo con quién, que alguien me pidió algo un poco más y dije, no, o sea, no tiene sentido hacer algo más, porque esto concretamente es lo que requiere. Entonces, pero yo les hago nada más esa recomendación: no entreguen tampoco demasiado rápido, dejen un espacio. Aquí en el hack más maquiavélico de todos, que yo creo que deberían de darme un premio, darme 1000 likes y darme 1000 shares y llenar mi cuenta bancaria por esto. Hay algo que, bueno, o sea, suena un poco raro que lo diga así. Si ustedes son extraordinariamente perfeccionistas, pero quieren llevarse bien con los maestros, cometan pequeños errores que el maestro pueda identificar. Si cometen esos pequeños errores, el maestro se va a sentir bien con corregirlos. En la segunda les van a poner 10 y va a haber una buena relación. Entonces, este es un gran hack. Esto es algo muy útil. Pero creo que está de más decirlo porque también es un poco raro que todos lo hagan a la perfección. O sea, ustedes per se van a tener errores. Entonces, pero por ejemplo, si ustedes son demasiado perfectos, les conviene hacer este tipo de experimento y van a ver cosas muy, muy interesantes. Entonces, y también ahí también pueden identificar gente nefasta. Si a ustedes les hacen un escándalo por un error pequeño, esa es una persona nefasta. Pero hay grados de nefasto, entonces depende del escenario. En general, los maestros de la UNAM no fueron nefastos. Entonces, estos son casos
súper raros. O sea, así como son raros los que son muy buenos, también son raros los que son muy malos. Entonces, esto nada más son experimentos, y son experimentos como sociales, por decirlo de una forma, para conocer un poco más la antropología del maestro. Entonces, esto aplica para cualquier carrera, no solamente para la UNED. De hecho, yo les voy a hacer algunos casos, les voy a nombrar casos reales que no, o sea, que no son maestros problemáticos, pero son casos raros. Y también les voy a decir cosas que no les aplican a ustedes, porque por ejemplo en la UNAM no hay exámenes. Pero yo les voy a decir algunas cosas al final que tienen que ver con exámenes. Pero primero les voy a decir casos raros que me encontré en la UNAM. Por ejemplo, tuve una maestra que quería fastidiarme, pero no me fastidió. O sea, por ejemplo, yo leí las inflexiones en su forma de escribir. O sea, yo sabía que tenía el objetivo de fastidiarme, pero no me fastidió. Entonces, por eso les digo, hay no excepciones, sino que hay también como que algunas variaciones. Por ejemplo, esta persona puede ser nefasta, pero no ataca. Entonces, o no ataca a todos. Entonces, por eso es importante hacer como las distinciones. A lo mejor se ataca a alguien más, pero yo no creo, porque era una materia que no era tan importante. Entonces, son casos raros. O sea, no me había tocado ¿cómo les puedo decir? Un perfil así, con esa característica tan rara, pero existe. Entonces, es interesante verlo desde un punto de vista antropológico, por decirlo de una manera. También me encontré también otro perfil raro. Bueno, este no es raro, sino fue una situación rara. Por ejemplo, esta maestra no era nefasta, porque no me parece que fuera nefasta, pero como quería ser un poco tóxica porque pensó que hice trampa. Entonces, cuando se dio cuenta que no hice trampa, le bajó cabrón. Entonces, ¿por qué? Porque me metió así como una zancadilla, pero yo automáticamente la bateé. O sea, porque yo sabía perfectamente cómo contestar a eso. O sea, porque yo ya esperaba la zancadilla. Yo siempre espero zancadillas, pero son muy pocas las que me metieron en la carrera. Entonces, pero esta sí fue una que yo la agarré así como me lanzó la bola curva, la saqué del estadio. Entonces, pero esta maestra no fue tóxica en general. Entonces, les digo, son como excepciones raras, porque yo siento que en general esta maestra no era tóxica. Entonces, más bien era como la percepción de que veía algo raro en mí, pero ya cambió la percepción cuando ya le dije algo muy especializado, porque son cosas que no puedes sacar de internet, para que me entiendan. Entonces, bueno, o sea, sí, todo se puede sacar de internet, pero me refiero, la manera en que lo contesté fue muy, 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 muy personalizado, muy especial. Es algo que no puedes fingir, para que me entiendan. Y en ese tiempo no existía la inteligencia artificial que tenemos ahorita. O sea, no había ni... O sea, a lo mucho tendrías autocompletadores de Google, ¿no? O sea, no tenías modelos de lenguaje. Large Language Models. Cuando yo... Bueno, creo que ya es una convención. Si yo les digo inteligencia artificial, asumen en este momento que hablamos de Large Language Models. En el futuro van a evolucionar otra cosa, en el pasado eran otra cosa, pero en este momento, en este contexto, vamos a hablar de eso. Porque creo que en el del proyecto terminal yo no les hice la especificación de cuándo me refería a Large Language Models y cuando me refería a otro tipo de inteligencia artificial, porque en ese específico video yo hablé de diferentes contextos, o sea, desde cosas que yo traía desde antes y cosas que yo puedo hacer que todavía no existen, entonces, bueno, que todavía no conocen ustedes. Entonces, yo tengo redes neuronales que todavía no se usan, o sea, por ejemplo, son más potentes que las usadas en los Large Language Models. Entonces, pero no voy a hablar específicamente de eso. Después les voy a hablar de un personaje raro. Este no lo conocí en la UNAM, esto lo conocí en otra carrera. No voy a hablar de qué carrera es, pero era una maestra bien rara, pero bien rara. Era una maestra que no es que supiera cosas, pero tenía una mente bien divergente, pero rara. O sea, les voy a explicar a qué me refiero. ¿Por qué? Porque, o sea, si existe este tipo de maestra, puede que exista también en UNAM en algún momento, o existió, o existirá, no sabemos. Pero, por ejemplo, con ella, bueno, les voy a decir por qué van a decir esto no es de la UNAM, porque específicamente hablo de un examen. Los exámenes de ella son los exámenes más difíciles que he hecho en mi vida. Pero iban a decir, tú quejándote de un examen, porque por ejemplo, yo no ha habido, o sea,
Es rarísimo que yo saque menos de 9 en un examen sin haber estudiado y sin haber leído absolutamente nada de las cosas. Nunca me pasó en ninguna carrera, en ningún nivel educativo. No me pasó. O sea, los exámenes los domino bastante bien. Pero con ella, los exámenes eran horribles. Les voy a explicar por qué. No es porque fueran complejos, sino que un examen, esto lo voy a conectar con otra cosa que voy a hablar más adelante, pero me voy a regresar un poquito a darles un poquito de contexto por esta maestra que me disparó el quererles hablar incluso yo de exámenes, aunque ustedes no van a hacer exámenes. Les voy a decir, por ejemplo, imaginen, no recuerdo exactamente las preguntas de la materia, pero lo que sí recuerdo es que las contestaciones eran ilógicas. ¿A qué me refiero con esto? Imaginen esto, o sea, no es exactamente la pregunta, pero les voy a poner un escenario similar. Imagínense que les pregunten, ¿cuál es el material más representativo de un lápiz? Entonces, les ponen, y ustedes pueden imaginarse un lápiz y ya tienen perfectamente en su cabeza diferentes respuestas. O sea, porque ahorita les vinieron diferentes respuestas a su cabeza. Y hay unas que son más lógicas y otras menos lógicas, y hay otras que se pueden justificar diferente. Pero les voy a poner escenarios, les voy a dar opciones específicas. Imagínense que ponen grafito, madera, goma y plástico. Y ustedes dicen, uy, por ejemplo, en un lápiz hay más madera que grafito. Entonces dices, me voy por la cantidad, pero lo más representativo de un lápiz es el grafito. O sea, porque sin grafito no puedes escribir. O sea, puedes tener el lápiz y no tienes tienes el cuerpo y no tienes el grafito, no puedes escribir. En cambio, con el puro grafito puedes escribir. Entonces dices, y además el lápiz puede ser de plástico. Pero vamos a suponer que lo más representativo del lápiz es grafito. Vamos a suponer que la enorme mayoría de lápices son de madera. Vamos a suponer que en jerarquía, por así decirlo, iríamos, el primero es grafito, el segundo es madera, y el tercero es goma, ¿no? Porque resulta que no todos los lápices tienen goma. No sé si ustedes conocen los lápices de dibujo, que esos no tienen goma, tienen un metalito atrás. Entonces dices, el tercero es goma porque no todos los lápices tienen goma. Y vamos a suponer que el último es plástico, porque sí hay lápices de plástico, no todos son de plástico, pero vamos a suponer que dice, bueno, es plausible el plástico, pero es la cuarta opción. Pues resulta que la respuesta correcta para ella era el plástico. Entonces, con esa maestra era una lógica bien retorcida, porque dices, o sea, el examen no lo podías hacer o sea, por ejemplo, de decir, yo regularmente para contestar los exámenes apendejo mis respuestas, porque de otra manera no sacaría lo más alto. Entonces ese es uno de mis hacks, pero ahorita les voy a cambiar la lógica, porque ustedes aquí no pueden apendejar la respuesta, porque por ejemplo, lo que yo me di de cuenta de patrón de ella es que el 80% de las respuestas eran más o menos lógicas. No estoy diciendo 100% lógicas, eran más o menos lógicas. Entonces el 80% lo tenías asegurado, pero 2 de las respuestas siempre estaban mal. O sea, siempre estaba mal su examen. Y yo sé, o sea, por ejemplo, por su manera de hablar, por ejemplo, porque en esa universidad sí daban clases, por su manera de hablar, bueno, y de hecho yo no entraba a las clases, pero sí llegué a entrar a un video porque me llamó muchísimo la atención la manera en que ella hacía los exámenes. Entonces yo dije, quiero conocer el tipo de persona que hay detrás de esto, porque en esa universidad yo no entré a ni una sola clase, salvo con esta maestra, porque me llamaba tanto la pinche atención que dije, a ver, pero ¿por qué? Entonces cuando me meto, veo que sí tiene ideas muy raras. Y por ejemplo, en sus actividades posteriores a ese examen, sí nos dejaba llegar a dejar cosas raras, o sea, que eran completamente inútiles. Y no porque fueran teóricas, sino porque eran conceptualmente inútiles, porque eran escenarios que no existían. O sea, no eran escenarios acotados, eran escenarios que no existían, que eran simplemente imaginados. Digo, palomita porque tenía creatividad, o sea, porque dejaba cosas muy raras. Pero es difícil. Y por ejemplo, yo nunca, o sea, por ejemplo, ustedes pueden pensar, bueno, pero a lo mejor era una maestra ojete que lo que quería era que reprobaras o que sacaras menos. Pero no, les voy a decir por qué. Porque yo le llegué a decir a la maestra, esta pregunta está mal.
Entonces, y ella me corregía, o sea, sin decirme nada, o sea, sin decirme, ay, no, es que es plástico porque mira, y está hecho de carbono, y no me salía con estupidez. O sea, me decía, ay, sí, ya, tienes 10, ya. O sea, quiere decir que el error lo cometió ella, ¿sí me entienden? Entonces, por eso digo que esta maestra no era ojete, pero era muy rara. Y esto no es nuevo, les voy a decir por qué. Ahora sí voy a hablar de algo que no aplica a la UNED, pero que sí es muy interesante si ustedes son estudiantes universitarios. Vamos a suponer que no nada más me están escuchando en este momento de la UNED, pero esta parte sí es muy oscura en cuanto a los exámenes. Por ejemplo, yo ya les dije que tengo que apendejar mis respuestas para los exámenes. O sea, para yo sacar 10 o sacar 9, generalmente yo no apendejo lo suficiente mis respuestas para sacar 10 porque siento que me atrofio. Pero sí lo haces apendejo suficiente para sacar 90, por ejemplo. O sea, porque si no me arriesgo a no expresar completo. Entonces, sí, pero sí, muchas veces también, o sea, sí me arriesgabas a pendejar lo suficiente. Pero bueno, el tema de esto es que un examen no depende generalmente del rigor. Yo de las cosas que aprendí durante los diferentes grados en los que fui, es que los exámenes no te califican el rigor, te califican el sesgo del maestro. Tú tienes que leer la personalidad de quien hizo el examen. Si tú haces el examen simplemente por rigor, no vas a sacar 10. Eso es casi un hecho. Eso es algo que cuando los exámenes son muy largos y los que hacen los exámenes son extraños, generalmente están mal hechos. Entonces, eso es algo que es muy potente y vale mucho la pena. Porque, por ejemplo, cuando tú le encuentras los sesgos al maestro, tú ya puedes sacar, o sea, incluso puedes sacar 10. Entonces, lo importante en un examen es leer al maestro. No es el rigor del examen, ni es cuánto sepas. Lo importante es leer al maestro y en consecuencia saber con qué contestar, porque también es una combinación. Tienes que saber leer al maestro y aparte tienes que saber del tema, porque de otra manera, aunque sepas leer al maestro, no quiere decir que vas a sacar 10 por eso. Entonces, pero también podría ayudarte en forma de heurística, que si no sabes algo, más o menos le atines por el sesgo que tiene el maestro. Entonces, por ejemplo, yo me encontré en los exámenes de la UNAM, no de la UNED, de la UNAM, ese tipo de sesgos. Te los encuentras muchísimo en la UNAM. Entonces, por eso lo recuerdo mucho. Y también recuerdo, o sea, por ejemplo, una vez hice en una universidad, yo fui de esa universidad yo fui el resultado más alto de todo el país. Entonces ahí me di cuenta que el examen ni siquiera era un examen, era más como un test de IQ. Entonces lo único que hice fue darle más peso a la lógica de un test de IQ versus el rigor de la respuesta. Entonces, aunque eran opción múltiple, me fui por ese lado y entonces me fue muy fácil leer a los que hicieron ese examen. Y por ahí va la solución. Por eso les digo que es muy importante leer a quien está del otro lado. Porque si yo me hubiera ido por el mayor rigor, es muy posible que a lo mejor no hubiera sacado el mayor puntaje de todo el país. Entonces, por eso es muy importante este hack. Yo creo que este hack podría haberlo anunciado así como clickbait, el mejor hack para todas las universidades que tengan exámenes. Pero sí es muy valioso. Y de hecho, por ejemplo, si ustedes entran a clases presenciales, o sea, ese es otro hack, ¿no? Los mismos maestros te van cantando lo que va a venir en el examen, entonces tampoco es que haya mucho misterio. Es más fácil leer a alguien en presencial. Yo lo que les estoy diciendo acá es cuando lees el examen de alguien que no conoces. O sea, por ejemplo, que alguien fabricó un examen o un grupo de personas generaron el examen. Entonces tú solamente tienes que leer sus sesgos. Si lees sus sesgos te va a ir bastante bien, porque sí, los exámenes están muy sesgados. Y eso fue algo que experimenté mucho en la UNAM. Pero pasa en muchos contextos, no nada más en la UNAM. O sea, no es exclusivo de la UNAM, pasa en todos los contextos, pero ahí me llamó mucho la atención porque por lo menos cuando yo era estudiante había muchos sesgos ideológicos. Entonces es muy fácil leer a las personas. Si tú lees primero las preguntas del examen y después te dedicas a contestar, es más fácil que lo entiendas, o sea, que tengas un resultado muy por arriba de lo que esperan, porque lees los sesgos de quien lo hizo. Y si lo hicieron en equipo, lee los sesgos por bloques.
Y de hecho, por ejemplo, cuando son sesgos ideológicos, a veces son multibloques. Entonces, por eso son fáciles de leer. Bueno, también es muy importante, por ejemplo, esto no me lo volvió, eso solamente lo experimenté en la primaria y de hecho ya no me volvió a pasar. Una maestra nos hizo un examen completamente capcioso, todo sin excepción era capcioso, todo, o sea, la respuesta más obvia no era la respuesta y eso fue un examen que me encantó y me fue muy bien en ese tiempo, o sea, en la primaria. Pero no volví a tener una experiencia así. Son exámenes muy interesantes, pero por ejemplo, ahí sí te garantizas que la mayor parte va a reprobar, porque si son muy capciosos, pues obviamente le vas a complicar mucho la existencia a los estudiantes. Entonces, pero por ejemplo, también pueden ser capciosos en otros contextos, pero no es el mismo nivel que yo vi en ese examen. O sea, porque por ejemplo, era completamente capcioso. O sea, sí necesitabas leer con muchísimo detalle lo que ibas a contestar, porque aquí deliberadamente nos dijo que era así el examen. Entonces, nada era obvio y todo era juego de palabras, todo era detalles, todo estaba mal estructurado para que tú te pudieras tropezar en cada cosa que hicieras como razonamiento. Entonces, o sea, por ejemplo, había mucho juego con unidades, había mucho juego con conceptos, había mucho juego con redacción, había mucho juego con muchas cosas. Pero eso, o sea, eso fue un examen como por diversión que nos hicieron, pero fue muy interesante y según era para prepararnos para la secundaria, ¿no? Según pero fue más, yo creo que por diversión y fue una gran maestra la que nos hizo ese examen. Entonces les digo, no van a enfrentarse a eso, pero es una experiencia muy interesante. Pero por ejemplo, sí llega a haber algunos maestros que sí ponen así esas cosas capciosas en los exámenes. Entonces vale la pena que lean bien lo que están leyendo para que no solo lean bien las preguntas, sino que lean bien a la persona. Y les voy a hablar mucho de la tónica del examen. Entonces, hasta aquí. Ya me cansé de dar hacks superficiales. Les digo, pueden verlo como anecdótico, pueden verlo como hacks. O sea, por ejemplo, los que estudian en presencial sí les va a servir, porque en presencial a algunos no los van a dejar usar inteligencia artificial. Entonces, para los de presencial sí les va a servir, para los de virtual no les va a servir, porque pues ahí sí pueden usar indiscriminadamente inteligencia artificial, pero a los que están en virtual y que sí quieren experimentar cosas por el placer de experimentarlas, por el placer de aprender, de entender, de navegar por los temas, les va a ser de muchísima utilidad. Y también creo que les hablé poco de los libros, porque como lo he mencionado tanto en todos mis podcasts, creo que ya no merecía la pena decirlo, ¿no? Pero sí son muy metódicos con cómo guardan sus libros. Y los libros son muy útiles, ¿no? Entonces, tenganlos bien ordenaditos y tengan una buena lógica. Entiendan bien la lógica del libro. Lean al autor. O sea, no me refiero a que lean el libro nada más, sino que lean el enfoque del autor para que entiendan por dónde va el libro, para que sepan qué libro utilizar en determinado contexto. Y también la manera en que adaptan su lenguaje, o sea, por ejemplo, cuando listan los teoremas o cuando listan el marco teórico de las cosas, que sea un lenguaje unificado, porque, por ejemplo, hay veces que tenemos precisamente, como tú haces tus cortes de información, pueden a veces verse un poco como pegote, pero procuren uniformar el lenguaje para que por lo menos en algunos casos la notación sea la misma, porque hay libros que usan notaciones diferentes, entonces eso cambia un poquito es un poco golpeado en cómo presentas el marco teórico. Entonces procuren mantenerlo uniforme, o sea, que usen las mismas variables, que usen la misma notación, que usen las mismas o sea, que sea de cierta manera uniforme para que sea cómodo de leer. Esa es una recomendación que creo que se me pasó dárselas, pero es muy útil. Y de hecho, por ejemplo, precisamente una de mis mayores críticas de los contenidos de la UNAM era que no mantenían esa uniformidad. Entonces, bueno, entre otras cosas, pero es muy interesante. O sea, por eso, aunque yo podía hacer muy rápido las tareas, o sea, por ejemplo, yo podría hacer directamente los copy-paste y muchas veces los hice dependiendo de cuánto tiempo tenía, pero cuando sí tenía un tiempo razonable para hacer mis actividades, lo que sí hacía era uniformar bien lo que ponía. No siempre lo hice porque les digo, a veces iba corriendo, pero cuando no, perfecto. Y creo que hasta aquí ya fueron suficientes hacks de lo que quería contemplar.
Si ustedes, bueno, o sea, no les quiero, incluso aunque me los pidieran tal cual los procedimientos, no creo hacerlos porque les digo, cambia mucho. Y por ejemplo, regresando un poco a la base de datos, por ejemplo en MySQL, algunos lo instalan como un servidor local en Windows y es lento, pero por ejemplo algunos usan sus softwares, o sea, softwares específicos para manejar eso en vez de hacer interfaces. Otros pueden hacer diferentes alternativas, los que les comenté, hacer usar su Access o lo que ustedes quieran. Y incluso algunos lo pueden guardar en Excel, no sé, o pueden, no sé, hay muchas formas. De hecho, por ejemplo, hay un estudiante que es de otro país que me decía, me hace buenas preguntas y yo no acostumbro contestarle, bueno, o sea, no doy clases ni nada por el estilo, pero no acostumbro tampoco contestar así como que muchas dudas, pero por ejemplo, él hacía preguntas tan interesantes que sí le llegué a contestar. Y recuerdo que él guardaba sus cosas en Word, pero sí tiene desventajas el usar Word, les voy a comentar por qué. La trazabilidad es más lenta, o sea, por ejemplo, si ustedes tendrán que memorizar su estructura en Word y eso es un poquito más difícil, o tendrán que indexar el documento en Word y entonces eso lleva más tiempo y es menos descriptivo. Entonces lo ideal es que todos esos pedacitos que metió en su Word los metiera en insert en la base de datos, para que sea un registro por pedazo que es importante, y esto les puede ayudar bastante mejor y puede ser un poquito más fácil encontrarlo. Y aparte también ustedes generan una descripción, no solo lo que contiene el texto, sino que con sus propias palabras o algo que les sirva como ancla les ayude, porque por ejemplo hay cosas que son muy diferentes. O sea, por ejemplo, no es lo mismo hablar de álgebra que álgebra lineal. Entonces, por ejemplo, si ustedes usan nada más el término álgebra para buscar, pues o sea, no, espero que me entiendan que les va a sacar un listado más grande y a lo mejor si dices, yo tengo ciertas palabras con las que identifico ciertos contenidos, te puedes ir por ahí y el query puede ser más rápido. O sea, no porque, bueno, o sea, sí te puedes perder en tu propia información. En mi caso no, porque yo soy muy bueno con la información. No, yo no me pierdo. Pero al principio, si ustedes no tienen suficiente práctica, sí se pueden perder. Y entonces, para que no les pase eso, yo lo que les recomiendo es que generen esas anclas y que sepan buscarlas. Y de hecho, por ejemplo, igual les puede servir como bibliografía hacer sus conexiones. O sea, por ejemplo, que sea una base de datos relacional, precisamente una para citar, pero no solo para citar. Por ejemplo, a lo mejor el ancla también puede ser el libro. Entonces, por ejemplo, dicen, sí, o sea, busco una temática, pero ya salen demasiadas cosas, pero dices, pero viene en tal libro, entonces ya lo buscas y ya dices, ya viene aquí. Entonces ya sabes más o menos cómo buscar. O en algunos casos, si el término es muy, muy, muy genérico, entonces, bueno, como tú ya tienes bien ordenaditos tus libros, vas directamente al libro sin pasar por tu propio sistema. Entonces eso depende tú cómo tengas tu propio sistema y cómo lo hagas. Yo principalmente todo lo puedo nutrir de mi sistema, o sea, porque lo tengo muy bien ordenado, pero a veces me da flojera indexar los libros, entonces hago un mix. Si veo que no está en mi sistema o recuerdo que no porque incluso a veces me pasa que recuerdo, entonces, porque aunque son 1600 libros indexados, me acuerdo que sí tengo indexado y que no. Entonces hay unos que digo, bueno, pero si necesito algo, vienen estos libros, y aunque los otros son 4000 que no he subido, sí sé dónde están, o sea, no me pierdo tanto. Entonces, si son bien ordenaditos con los títulos de sus libros, de sus papers, de todos sus recursos como tal, porque incluso puede haber presentaciones en PowerPoint que les puedan servir, o por ejemplo, a este nivel ya no son presentaciones en PowerPoint, regularmente son presentaciones en LaTeX que vienen en PDF, entonces también son PDFs, pero pueden ser presentaciones, entonces esas presentaciones no se indexan igual. Entonces puedes guardarlo como tal, presentación, o sea, que le pongas palabra clave, presentación, y ya la temática, ¿no? Entonces así cuando dices, es que yo me acuerdo que eso venía en esa presentación, entonces dices presentación y tal, y ya sale tu indexado, y ya sea que referencies el documento, o que directamente pongas el pedazo porque dices, este pedazo es súper relevante y necesito tenerlo en mi sistema. Entonces eso depende de tus necesidades, y es como, bueno, algunos le llaman, la otra vez encontré un gran término, no como lo hago yo, pero le dicen
complemento de cerebro, sí, ya me acordé, segundo cerebro, así le llaman, segundo cerebro. No es tanto que sea tu segundo cerebro porque este no procesa, pero sí les descarga mucho peso de memorizarlo. Memorizar sería una cosa bestial, ¿no? Entonces, si tienen memoria fotográfica, felicidades, pero para los que no tienen memoria fotográfica, sí es muy útil que descargues toda esa cantidad de datos y que lo tengas en tu sistema para que lo puedas recuperar fácilmente. Es muy útil, es súper maravilloso cuando tienes una carga considerable y te ahorra muchísimo tiempo. O sea, si tienes una curva de aprendizaje, pero si de todos modos un día lo vas a llevar como materia y va a venir como actividad, pues mejor hazlo de una vez, porque yo recuerdo claramente que en esa materia, de hecho por eso lo pude hacer en un día, porque yo tengo completo dominio de esa herramienta. Nos pedían hacer una base de datos. Sí recuerdo que nos pedían una base de datos y nos pedían hacer captura de la interfaz. De hecho debe ser una de mis actividades. En esa materia que no puedo recordar, que tiene que llamarse computación algo o informática, no me acuerdo cómo se llama esa materia. Yo recuerdo claramente que ahí viene cómo hice el procedimiento para el MySQL, pero no es que se lo puedan copiar directamente de mi actividad, porque como yo uso Linux, el procedimiento es diferente y en ese momento yo no tenía una forma de hacerlo en Windows como para decirles, miren, algo amigable, porque ya sé que todo el mundo usa Windows, pero no. Ustedes pueden, o sea, ahí tengo capturas, digo, si les sirve adelante, si no, pues busquen, no hay problema, o pregúntenle a su inteligencia artificial favorita. Es muy sencillo de hacer. Entonces, simplemente cómo instalar MySQL, y sí tiene una curva de aprendizaje, porque primero tienes que aprender el lenguaje de SQL. Es muy fácil porque nada más es select. Es un select y ahí vienen, o sea, si ustedes buscan la sintaxis de select, ahí van a poder, por ejemplo, la manera de meter información es con insert. Entonces, es muy fácil encontrar la sintaxis, pero vale la pena conocer el lenguaje, porque eso también ayuda mucho para que si ustedes tienen que arreglar algún de un sistema de alguien más, que digo, como si fueran MacGyver, es muy útil conocer el lenguaje SQL. Entonces, porque les puede servir no solo para el MySQL, sino todo lo que tenga como base SQL, pues te va a servir, o sea, hasta el SQL Server, ¿no? Entonces, creo que es una gran recomendación. Matan muchos pájaros de un tiro que eventualmente se van a tener que aventar, y si lo hacen así desde el principio, se van ambientando, porque las materias del principio son las más fáciles. Entonces ustedes pueden dedicar tiempo a aprender estos hacks, aplicarlos en las materias más sencillas, y posteriormente, cuando ya tengan las materias complejas, bueno, complejas entre comillas, porque realmente la universidad no es compleja, pero sí tiene una complejidad mayor ciertas materias versus desarrollo humano, por decirlo, ¿sí me entienden? Entonces, es mejor que practiques desde desarrollo humano, que indexes algunas cosas, que juegues con la base de datos, para que cuando ya tengas que meter teoremas y que ya dominen, tengas por ejemplo, yo les recomiendo que si van a meter un teorema, que lo metan en LaTeX, o sea, para que lo puedan buscar más fácilmente. Entonces, incluso pueden acordar por cierta sintaxis de LaTeX. O sea, por ejemplo, yo hay cosas que tengo súper específicas que las puedo buscar con una cadena de LaTeX. Entonces, ya no necesito hacer algoritmos de búsqueda muy complejos. Y bueno, mi sistema es está muy bien hecho. Pero si yo quiero ahorrarme todo el trabajo, hay cadenas que me sirven para encontrar las cosas de manera súper precisa. Entonces, sí es muy útil. O sea, por ejemplo, aprender desde el principio, desde que entran a la carrera, HTML, LaTeX, usar una base de datos, les va a ser de enorme utilidad en el futuro. Y si aprenden aparte a programar, pues obviamente también se van a ahorrar muchísimo tiempo, porque no me acuerdo cuántas materias son, hay como 3 materias que tienen que ver con programación. Entonces se ahorran eso. Y aparte también es una herramienta que sirve a lo largo de toda la carrera, porque puedes automatizar muchísimas cosas. Ya sea que o sea, por ejemplo, yo muchas cosas a lo largo de la carrera hice una combinación, porque unas cosas las hacía por diversión, otras las hacía por didáctica para compartírselas a ustedes, otras las hacía porque se me dio la gana hacerlas así. O sea, para no aburrirme. O sea, yo hacía muchas cosas. Entonces, por ejemplo, algunas cosas las programé en PHP, otras las programé en JavaScript, otras las programé en Python, otras las programé en ensamblador, otras las programé en C, otras las programé ¿cómo se llama esta madre?
Se me fue. Otras las programé en diferentes softwares. Por ejemplo, en MATLAB los programé el que es en Octave. Ya, no sé por qué se me fue el nombre. Porque a mí me gusta mucho Octave. De hecho, no es la mejor herramienta, pero me gusta mucho que es open source y que puedes diseñar cosas bonitas. Las puedes diseñar también en Python. O sea, si tú sabes Python y quieres diseñar cosas, las puedes diseñar. Pero para la forma en que lo hace Python, yo prefería diseñarlas en HTML. O sea, porque finalmente lo que te va a escupir Python es el HTML. Entonces finalmente estás diseñando en HTML. La lógica la puedes hacer en el lenguaje que tú quieras. Pero hay librerías en Python que te pueden diseñar cosas para que no pierdas mucho tiempo. Pero hay cosas que de plano yo tal cual diseñé completamente en HTML. Es muy divertido. Es muy divertido. Y obviamente te da muchísimo más poder que hacerlo en Python, porque hacerlo en una librería de Python tienes la limitante de que solamente puedes hacer lo que puede hacer la librería. Cuando tú sabes los fundamentos, puedes hacer todo. Entonces, aunque Python te diera incluso una cosa ya muy hecha, tú la puedes modificar directamente en HTML, en SVG. SVG es muy útil. No sé si valga la pena que ustedes lo aprendan, pero es también muy útil. Y en dado caso, también, se me olvidaba uno de los hacks más importantes. No es un hack, es algo muy útil, y de hecho sí lo van a poder usar. Yo alguna vez les dije que Inkscape es para Linux, pero también me acordé que también está en Windows. Entonces van a poder usar esa maravillosa herramienta. ¿Por qué es muy útil Inkscape? Inkscape te ayuda a los vectores. O sea, las imágenes vectoriales son una maravilla. Son súper ligeras, son muy buenas, son muy manipulables. La calidad es hermosa y lo pueden escalar a la N. O sea, podrían cubrir un edificio con un dibujo, con un JPG. No, el JPG se distorsiona. El vector es lo que quieras de calidad. Entonces, Inkscape por eso es tan maravilloso. Y aparte, Inkscape tiene la maravilla extraordinaria de soportar látex. Entonces ustedes pueden hacer sus esquemas o sus gráficas, las exportan, vamos a suponer que usan GeoGebra, ¿no? Lo que ustedes quieran usar, o programarlas en Python, o cualquier opción, Octave, lo que sea. Lo exportan a SVG, y el SVG o a PDF, cualquiera de los dos son vectores en dado caso, siempre y cuando no sea 3D, porque GeoGebra exporta a JPG. Por eso me gusta más Octave, porque Octave exporta 3D en vectores. Entonces, si ustedes quieren manipular los vectores, lo exportan a SVG o PDF y lo abren en Inkscape. Y en Inkscape ustedes pueden meterle látex. Entonces pueden hacer unas cosas muy hermosas que en dado caso Inkscape es un what you see is what you get. O sea, es una herramienta visual. Entonces lo que ustedes ven es lo que hace. Y por ejemplo, solamente le ponen un plugin. No les voy a poner el procedimiento porque también recuerdo otra cosa. Los procedimientos van cambiando, y unas veces me tocó que en algunas versiones desactualizaron el plugin de látex y de repente no funcionaba, y de repente lo tenés que hacer un hack, y de repente tenés que hacer... es una cosa por eso no me gusta poner procedimientos. Y tampoco me gusta usar software de terceros, pero como es un software libre, Inkscape, por eso sí le estoy dando la publicidad. Y lo vale, es la mejor herramienta. Bueno, es una gran herramienta. Algunos les podrán amar Illustrator, pero no. O sea, si tú eres matemático, vas a amar Inkscape. Por látex, tan solo por látex. Si no me equivoco, no sé, Illustrator no creo que tenga látex, pero Inkscape sí. O sea, porque está hecho para gente con Linux. Y en Linux ya saben que estamos muchos científicos. Entonces es muy predecible que va a haber soporte para látex. Entonces es una gran herramienta. Es una gran experiencia usarlo. Y es muy fácil de usar porque es un editor gráfico. Entonces, incluso si ustedes quisieran hacer algo que no saben hacer en látex bien, bueno, no, es que no, forzosamente tienen que saber látex. Entonces, sí, aprendan látex. Si quieren vectores, usen Inkscape. Y sus imágenes las pueden hacer ya sea con cualquier software, ya sea su MATLAB, Octave, que usen Python, que usen lo que quieran. O también, incluso algunos me llegó a tocar ver que hasta las dibujaban. Eso en gustos, colores, pero es que también es divertido hacerlo con software. Entonces yo por eso hago esta recomendación.
Puede ser que alguien que dibuje muy bonito le divierta mucho hacerlo en lápiz o hagan cosas muy bonitas, pero es un gusto que yo no tengo. Entonces, a mí se me hace muy divertido programarlo. Si ustedes son unos artistas, dense gusto, hagan las cosas a lápiz y no aprendan nada tecnológico. No lo recomiendo, pero hasta ahorita podría decir, tal vez hasta sí lo recomendaría, porque lo trabaja diferente el cerebro. Cuando usas la mano, lo trabaja diferente. Sí lo voy a recomendar también. Si ustedes quieren hacer todo a lápiz, hagan a lápiz, pero también les recomiendo aprender algo de programación, porque ves de primera mano la lógica. O bueno, si entiendes de manera completamente abstracta la lógica, pues hazte todo a mano. Pero es una manera muy lúdica de experimentar la lógica. Si quieren experimentar de manera lógica, lúdica la lógica, es programando. Y como también les comenté anteriormente, incluso en otros videos, la electrónica digital, la analógica también, o sea, toda la electrónica en general, pero la lógica digital es, o sea, los isomorfismos con la lógica que utilizamos en matemáticas son muchos, entonces es muy, muy, muy lúdico. Espero que les resulte divertido. Este es un podcast más por diversión y fue principalmente por las preguntas que me hicieron, bueno, o sea, que me contactaron los estudiantes. No, este es como el plus. No tenía yo ya interés en hacer más podcast de como tal de la UNAM, pero que como sí vi mucha, o sea, que sí me contactaron mucho para decidí hacerlo. No creo hacer ya de otras de la UNAM. A lo mejor si hablara yo de matemáticas, lo hablaría ya no en el contexto de la UNAM, porque en dado caso ahí están mis tareas, pero lo hablaría más en el contexto de, por ejemplo, si hablo de una materia, de la temática, no tanto asociada a lo que van a ver en la materia. Entonces ahí sí sería más interesante que yo lo hiciera. Pero bueno, o sea, sería cuestión de verlo. No me gusta hacer podcast. Aunque es más rápido hablar que... Bueno, es que no es más rápido hablar. O sea, yo preferiría hacerlo todo por escrito. Pero tal vez por eso no soporto hacer podcast. Tampoco me gusta hacer videos. Pero ahorita sí es un poco por diversión. Y principalmente porque sí vi interés. Entonces, creo que hasta aquí lo voy a dejar. Espero que se diviertan con sí, el título es muy clickbaitero. A ver si trae nuevas visitas. Si veo mucha parte. Por esta ocasión les voy a dejar abiertos los comentarios. No me gusta, o sea, si no me gusta hacer videos, menos me gusta administrarlos, ¿no? Pero por esta ocasión sí les voy a dejar abiertos los comentarios. Y si veo mucha participación, veo si hago otros videos de matemáticas como tal, no como tal de la licenciatura. Pero no me gustan tanto. Esto es solamente si viera de verdad, o sea, porque como me contactaron mucho, por eso decidí hacerlo. Pero si de verdad, o sea, viera que tiene muchos views o muchos contactos, entonces sí, porque el del proyecto terminal sí tuvo demasiados, sí tuve mucho feedback. Entonces, y de hecho, por ejemplo, sí para haber sido un video de 4 horas y media, se lo aventaron todo. Entonces sí dije, sí, a los que me contactaron sí se merecen que les haga un nuevo podcast. Y más porque se me hace un tema divertido. Entonces, vamos a evaluarlo. Si de verdad veo mucho interés, podría pensar en hacer más podcast. No se los prometo así como que muy fluidos o muy rápido. Pero sí, o sea, podría analizarlo. Y hasta aquí lo vamos a dejar ahora sí. Les recuerdo mi blog www.miguelangelvargascruz.com. De todos modos, yo les voy a dejar, yo prefiero que me dejen los comentarios en mi blog porque ahí no hay censura. Entonces ustedes van a poder expresarse más fácilmente. En YouTube, cualquier cosa que metas, a veces no aparece el comentario, o lo borra, bueno, o sea, ahorita ya es así surrealista. De hecho, yo muchas veces me han hecho entrevistas incluso y no puedo ni contestar por la censura. Entonces yo sí prefiero 1000% que lo dejen en mi blog. Les voy a dejar el link en mi blog. Si no quieren que aparezca su comentario, me lo pueden mandar y nada, me ponen ahí que no quieren que aparezca en el link, y no va a aparecer en el link, o sea que es un comentario privado. Pero sí, o ya saben, me pueden contactar por redes sociales. Pero yo prefiero 100% por mi blog, porque las redes sociales a veces no las pelo. Entonces, si quieren de verdad contactarme, por mi blog, por favor, por mi blog.
porque sí, a veces me tardo mucho en redes sociales. O sea, porque sí, mucho feedback que recibí fue por redes sociales, no fue por mi blog. Bueno, de hecho sí, uno sí fue por mi blog, pero los demás fueron por redes sociales. Entonces sí, por favor, por mi blog. Bueno, ahora sí, ya lo dejamos. Muchas gracias por todo ese feedback que recibí. Sigan viendo el otro video también, las 4 horas y media, muy buen video. Fue muy divertido para mí hacerlo. O sea, de hecho, aunque sea una historia trágica, me divertí. O sea, sí me divertí mucho. Entonces, también me divirtió, pero les digo, no quería ahondar más, porque cambian un montón los procedimientos, entonces es algo que no me gusta. Pero lo van a encontrar, es fácil de hacer, y principalmente porque es un reto. O sea, la gente que tiene la curiosidad de aprender, lo va a tomar como un reto, y yo creo que les puede ser de mucha utilidad. Entonces, sí, látex, no se les olvide aprender látex. Ahora sí lo vamos a dejar hasta aquí. Saludos a todos.